Muy bien. Ay, no sé por qué se escuchó eso. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a Ex Libris Club de Lectura, que es nuestro club de lectura en Casa Tomada, librería en la Ciudad de México. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Francisco González Cruzí como invitado, porque leímos todos el libro Más allá del cuerpo, que salió publicado por Grano de Sal. El doctor Francisco González Cruzí es mexicano, es médico egresado de la UNAM con especialidad en patología pediátrica, es profesor emérito de la Universidad de Northwestern, donde dio clases durante más de 3 décadas, ha sido becario de la Guggenheim Foundation y ha ganado numerosos reconocimientos como el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña de la Academia Mexicana de la Lengua. Es autor de decenas de artículos académicos y de numerosos ensayos literarios, muchos de los cuales se han reunido en volúmenes publicados por editoriales como el Fondo de Cultura Económica, entre otros Notas de un anatomista, Ver, Remedios de antaño, Día de Muertos y otras reflexiones sobre la muerte. Y pues en esta ocasión, entre otras, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a hablar sobre el libro Más allá del cuerpo, como les decía, publicado por Grano de Sal, cuyo editor también nos acompaña en la reunión, Tomás Granados. Le voy a dar la palabra a Guillermo Núñez Jauregui, que es quien es el anfitrión de este club de lectura, para que pues vaya guiando la charla. Muchas gracias, doctor, y gracias, Memo. Adelante. Gracias, Chema. Al contrario, gracias de nuevo por ser tú el anfitrión mayor desde Casa Tomada para, yo ser el subanfitrión del club de lectura. Estoy muy contento porque desde hace mucho tiempo, y por cierto, muchas gracias, doctor, por acompañarnos y Gracias a ustedes. participar. Les decía que estoy muy contento porque desde hace tiempo había escuchado de varios amigos, entre ellos Luis Yamara, sobre la obra del doctor que yo no conocía y en realidad no conozco porque solo he leído este libro. Y fue muy satisfactorio no solo descubrir pues a un nuevo autor, sino como descubrir también que pues, me gustó mucho y ahora quiero leer todo lo que pueda encontrar que usted haya escrito, ¿no? Pero por lo mismo, también estoy contento de que Tomás nos acompañe porque pues, yo tengo ahora sí que una gran laguna sobre su obra y estoy hasta un poco intimidado porque veo por ahí a ensayistas como Laura Sofía, que seguramente conocen también ya la obra de Francisco y en fin. Entonces estoy entre nervioso y entusiasmado y contento, ¿no? Para resumir. Pero bueno, como intentando redondear el libro de alguna manera, leí una entrevista que le hicieron hace algunos años, en 2014, y que se publicó en la revista Letras Libres. Y allí, pues, me sirvió, en esa lectura me sirvió porque hay varias pistas para cosas que noté. También le quería adelantar o decir que este club pues no es tanto una presentación del libro porque en principio quienes nos acompañan ya lo leyeron y entonces pues vamos a platicar espero que un poco más casualmente, ¿no? Pero bueno, ya quienes eventualmente quieran participar y compartirnos las impresiones de Más allá del cuerpo, habrán notado, supongo, que es algo que yo no sabía, que además de la generosidad para compartir datos, la erudición y la manera en que se hilan argumentos en los ensayos reunidos, de pronto hay como, voy a decir como flashazos de humor que además ocurren en momentos como
muy puntuales y muy precisos, ¿no? Como ocurre con el ritmo de quienes tienen buen humor, digamos, ¿no? Y me acordé de esto por esta entrevista porque en ella le preguntan cómo fue que decidió interesarse por la patología y usted menciona a dos patólogos a quienes admiraba, a Rui Pérez Tamayo y a Isaac Costero. Ahora, Isaac Costero, usted comenta que la gente se esternillaba oyéndolo, además de que era cultísimo. Y fue exactamente la impresión que a mí me dio su libro, ¿no? Y no sé si nos pueda compartir algo sobre esa capacidad humorística para empezar, porque obviamente hay una parte que tiene pues ya el carisma de la gente y que sabe pues ser humorística, pero me parece que eso es también difícil de plasmar en los libros, ¿no? O sea, creo que hay de alguna manera un momento donde se logra una fórmula perfecta, no solo en poner, sino también en quitar cosas que no ayuden a ese balance, ¿no? Entonces, no sé si nos pueda hablar un poco de eso, por favor. Bueno, realmente yo quisiera empezar diciendo que mi técnica ha sido la del ensayo tradicional. En más de un aspecto es discrepante del estilo que impera por acá, por estas latitudes, estas frígidas latitudes, porque parece increíble, pero hoy hace mucho frío aquí. En fin, se enseña en las escuelas el tipo de ensayo, lo sé porque los estudiantes, incluso mis hijos, lo repiten, que hay que hacer un exordio, una especie de introducción al tema, diciendo lo que se ha dicho sobre el tema. Después se desarrollan las ideas que uno tiene y finalmente hay una especie de conclusión o epílogo. O sea, es un trayecto lineal, el principio, el desarrollo y el final, ¿no? Que me parece muy bien para una monografía o un libro técnico, pero como digo, a mí siempre me atrajo el estilo tradicional, como el padre del ensayo, Montaigne, desarrolló y enseñó. Es decir, en lugar de ser un trayecto lineal, es un trayecto serpenteante. Empieza uno hablando de una cosa, sigue hablando de una cosa completamente diferente que nada tiene que ver con el tema que se va a desarrollar. Después se regresa al tema y se sale uno otra vez. Y eso a veces me ha lesionado aquí porque es inusual. Es decir, es el estilo tradicional de muchos siglos, pero aquí, como digo, en este país, en los Estados Unidos, se sigue el sistema más ordenado, lineal. Un amigo decía, a veces en esas digresiones, en esos rodeos, a veces ahí está lo sabroso, ahí están las mejores ideas, ahí está lo más interesante del caso. Y como decía también un ensayista, un famoso literato, que por cierto me ha prologado el libro próximo que está por aparecer de mi autoría, pero en inglés esta vez, el escritor John Banville, decía, se ve que González Cruz tiene esa tendencia a salirse y andar redondeando, pero por otro lado, hay algo más aburrido que la línea recta. En efecto, mientras más vicisitudes, rodeos, tergiversaciones, etcétera, mejor. Claro que hay un límite. No se puede ser completamente desgalichado, desordenado. Hay que saber cómo volver al cauce, etcétera. Eso respecto al estilo. Y naturalmente que eso permite más fácilmente introducir el humor, porque cuando hay estas salidas, se acuerda uno de algo jocoso, dice que puede ser que venga al caso. Ahora, ¿por qué precisamente el humor? Pues no sabría yo decir cómo es que viene a colación. Yo he dicho en ocasiones que lo que pasa es que me crié, nací, me eduqué, llegué hasta la edad de hombre en un barrio proletario de la Ciudad de México, en un barrio popular de la Ciudad de México. Y todos nosotros sabemos muy bien que México, dentro de sus desórdenes, dentro de sus tribulaciones, sus vicisitudes y sus miserias, México tiene
en fin, ese rasgo de redentor, ¿no? Que es que se viene el chascarrillo, viene el dicho agudo, viene la facecia, viene la cosa jocosa, en los peores momentos, ¿no? Y pienso yo que tal vez ese legado cultural me pudo haber servido para cuando se me viene una cosa a la memoria que puede resultar jocosa, y como estoy en ese trayecto serpenteante, viene al caso. O si no viene al caso, hago que venga al caso y regreso otra vez al tema central. No sé si esto conteste la respuesta es tan desordenada como el estilo mismo de lo que... Sí, por supuesto. Y una pequeña digresión ahora. eh, me, me llama la atención que el próximo libro lo vaya, bueno, estoy intentando hacer una asociación que si su próximo libro lo va a prologar Banville. Yo recuerdo que él tenía en esta faceta de él como autor de novela negra a un personaje que es Quirk y que me parece que es un patólogo también, ¿no? Y no sé si usted ha leído esas novelas o si pensó en algo, en algo al respecto. ¿No? Sí, creo que es de Blackman, ¿verdad? Su seudónimo que Sí. usó para las novelas de tipo policíaco. No, en realidad yo conozco poco su obra, debo decirlo un poco con vergüenza, después de que me ha hecho el enorme favor de prologar mi libro, conozco poco su obra. Conozco sus obras más conocidas, más famosas, como El mar, ¿no? De Sea, que por cierto fue llevado a la pantalla. Hay una película de él que me parece una excelente novela, muy introspectiva, muy rumiadora de las ideas y además semi-autobiográfica, como con frecuencia sucede con las obras más conmovedoras, ¿verdad? Leí de Infinities, otra novela también que le valió algunos premios. Leí su obra, algunos de tipo ensayo, como tiene un bonito libro breve sobre Praga, se llama Las fotos de Praga, sí, Praga Pictures, que se llama en inglés, ¿no? En fin, pero fuera de eso, no, específicamente lo que usted me pregunta, las obras de tipo policíaco de Banville, la verdad, lo confieso abiertamente, no las conozco, ¿no? Me llamó la atención que su detective fuera un patólogo, como usted lo fue, eh, durante tantas décadas. Pero volviendo a eso, eh, otro aspecto que me interesa mucho de este libro y su perfil y su obra es la idea que la gente en general tiene sobre los médicos. Me parece que eh, quienes no conocemos a tanta gente en la profesión, excepto porque tenemos que ir a alguna ocasión a algún consultorio, tenemos la impresión de que son personas muy concentradas sobre todo en el estudio pues, científico, y creo que la idea de la ciencia médica o de ciencias duras, como se dice en las universidades, tiende a ser como algo muy alejado del humanismo. Pero la gente olvida, ¿no? Que también hay, obviamente, humanistas en todas las profesiones, sean ingenieros o sean, en fin, cualquier tipo de disciplina que hayan decidido explorar. Y su caso es tal cual, ¿no? Aunque obviamente, digamos que no deja de ser sorprendente porque digamos que la impresión de todos pues no es de a gratis, ¿no? Porque hay obviamente tantos doctores que no se interesan para empezar en la literatura o en la historia y en fin, y tantas cosas que a usted le ha interesado, ¿no? Sí. Bueno, desde el punto de vista sí, de los médicos que escriben, sí, como usted seguramente sabe, la lista es muy larga, pero no todos, en realidad son muy pocos, o sea,
los que realmente tienen el derecho de llamarse médicos escritores son contados, aunque la lista es tan larga, porque hay muchos que, por ejemplo, Somerset Maugham, que acudió a la Escuela de Medicina, hizo sus estudios, se graduó, sacó su diploma y jamás se paró por un hospital o por una guardería, jamás, ¿no? Así que no sé si eso un autor así debe contar como médico escritor. Francamente no lo sé. Otros como, no sé, de tiempos pasados, como, qué sé yo, Anton Chekhov, por ejemplo, Chekhov, que tenía la desfachatez de decir que para él la medicina y la literatura eran como la esposa y la amante, que cuando se aburría con una, iba con la otra y luego regresaba con otra. Qué poca vergüenza de haber hecho semejante cosa, pero en fin, así lo dijo Anton Chekhov. Pero otra vez, no es equiparable la situación actual, porque tener un consultorio en la Rusia zarista y andar entre la medicina y el electro, como ir a visitar la amante y luego regresar, eso no es posible en el tipo de práctica médica de hoy. No se concibe que un médico actúe en esa forma. En México está el ejemplo, por ejemplo, de Mariano Azuela. Yo he leído algunas de sus páginas autobiográficas y describe cómo tenía un pequeño consultorio cerca del centro histórico de la Ciudad de México, no sé, creo que las calles de Tacuba, por ahí, ¿no? Y decía que abrió su consultorio y entre paciente y paciente escribía sus capítulos de las novelas que después lo hicieron famoso en las letras mexicanas, ¿no? Pero, como digo, actualmente, y la experiencia que yo he tenido dentro de la medicina en los Estados Unidos, es absolutamente imposible de hacer ese tipo de consideraciones, porque la gente está, en la medicina académica, que es la que yo conozco, está uno en un departamento, yo estaba en el departamento de patología, y todo el mundo está trabajando como demonios, ¿no? Y yo extranjero, sobre todo no quiero ser menos, porque el extranjero en cierto modo es una especie como de embajador de su país. Si de repente se me considera como perezoso o indolente, pues, mira, los mexicanos hacían de ser, ¿no? Sobre todo cuando ya hay un estigma negativo de la personalidad mexicana. Dice, sí, son gente que está semi acurrucado ahí y diciendo mañana, ¿no? Entonces yo tenía que trabajar a toda mi potencia, ¿no? O sea, para decirlo más brevemente, no sé de nadie que esté en la medicina moderna, en un ambiente académico como el de Norteamérica y otros países del mundo, y que pueda darse el lujo de decir, no, reparto mi vida entre la literatura y la medicina. Yo, en mi caso, en primer lugar, sí quiero dejar en claro que no estaba yo en la medicina clínica, no tenía yo la tremenda presión del cuidado de los pacientes. Yo estaba en el laboratorio. Se puede decir que hay la paz del laboratorio, ¿no? No veía yo directamente a los pacientes. Como le decía yo a un compañero, quizá con un poco de sorna, no tenía yo que lidiar con los pacientes, que es muy difícil, pero tenía yo que lidiar con los cirujanos, lo cual no es una ganga, ¿verdad? Porque a veces es todavía mucho más difícil, porque son gente agresiva, batalladora, de muy difícil trato, a veces, algunos, autoritarios y mandones, ¿no? En fin, podía yo reflexionar. Así que hacer autopsias en la mañana, ver el espectáculo de la muerte, que siempre es estrujante, por más que uno trate de acostumbrarse, es siempre conmovedor. Y después, gracias al hecho que tenía yo una inquietud por las humanidades y que de joven, antes de ir a la escuela de medicina, me había yo preocupado por tratar de incrementar mi cultura y de leer de muchas fuentes, entonces podía yo hacer reflexiones sobre lo que había visto yo en la mañana, no sé, la muerte en la mañana, la reflexión en la tarde o en la noche, ¿no? También eso me ayudó porque
también eso es poco común. Como digo, los médicos que escriben son muy pocos, son contados en la época actual, en el ambiente que he descrito, y los hay algunos, pero merecen todos mis respetos porque la medicina es altamente absorbente. Incluso en la patología, con todo yo estar en la paz del laboratorio, como he dicho, de todas maneras, cuando me ponía yo a leer y me interesaba alguna cosa de tipo literario, lo hacía yo con un poco de remordimiento, ¿verdad? Que le estoy quitando el tiempo que debía yo estar estudiando el American Journal of Pathology, ¿no? Las revistas especializadas de mi campo, ¿no? Después, entonces, también esta fue otra razón por la cual empecé a escribir ya muy tarde. La gente ha notado que ya estaba yo pasaba ya la cincuentena cuando decidí empezar a escribir cosas de tipo literario. No sé, esto más o menos da una idea de cómo fue como digo, tiempos antiguos no se puede decir así. Por ejemplo, no sé, un médico de hace muchos siglos, Rabelais, por ejemplo, pues más bien era filósofo, más que escritor, pero por otro lado, en aquel entonces, la medicina y la filosofía no estaban muy separadas, eran casi lo mismo, ¿no? Pero alguien que haya ido al entrenamiento de internado, residencia, estudios de posgrado, etcétera, al ritmo actual y que además se ha dado el tiempo de escribir, no conozco, todavía en los años 40 o antes, ¿no? John Carlos Williams, ¿no? Pero su obra no es tan prolífica y fue más bien poeta, ¿no? El poeta nadie se lo quita. Oiga, en la misma entrevista de la que me seguiré apoyando como muleta durante al menos un par de preguntas más, habla precisamente de este inicio como escritor ya en su cincuentena y de cómo en ese momento, aunque usted ya estaba interesado en su juventud, sobre todo en autores franceses, comenta que a partir de los 50 empezó a leer sistemáticamente, bueno, es lo que dice, que empezó a leer sistemáticamente, ¿no? Que es una frase que me sorprende porque no sé cómo se haría algo así, además de los gustos personales, ¿no? Pero también comenta que le tuvo especial como predilección a autores ingleses del siglo XVIII, pero que conforme pasó el tiempo, sus autores predilectos pues fueron cambiando. Y en esa entrevista de hace 7 años, usted estaba interesado en autores italianos. Para este libro, yo vi reflejado, pero creo que es algo que tal vez usted se interesó de tiempo atrás, como en el mundo grecolatino, además de, hay de pronto reflexiones de teología también, pero no sé si eso responde en efecto como a un momento de interés en el momento en que estaba escribiendo, o si proviene de una cantera que explotó hace tiempo, y al mismo tiempo me gustaría saber qué está leyendo ahora, ¿no? Bueno, se supone que tuve varias etapas desde el punto de vista de las lecturas o de las influencias literarias, ¿no? Primero, Francia, porque en aquel es parte de mi biografía, como quien dice, ¿no? Allá por los años, qué sé yo, 50, ciertamente hace mucho más de medio siglo, cuando era yo estudiante de la preparatoria y había, supongo que en México todavía existe el IFAL, el Instituto Francés de la América Latina, ¿no? Pero en aquel entonces tenían una especie de concurso entre los estudiantes de la lengua francesa, entre los estudiantes preparatorianos, ¿no? Y el que ganaba el concurso, el IFAL, lo mandaba a Francia por 3 meses, ¿no? Para hacer, no se puede decir que para hacer estudios serios, ¿verdad? Porque 3 meses no son suficientes, en fin, para abreviar, me tocó a mí la buena fortuna de ganar el concurso cuando yo estaba en la preparatoria y el IFAL me mandó por 3 meses a París. Como digo, los estudios no eran serios, era más bien como una especie
recompensa al buen muchacho que había sido estudiante diligente, industrioso, ¿no? Pero no era un estudio serio que hubiera yo traído con un diploma de la Sorbona, no, de ninguna manera. Pero considerando que yo me había criado, como digo, en un barrio pobre, ¿no? Donde mi madre era viuda, trabajando de sol a sol, verdaderamente, ¿no? De la mañana hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Para mantenernos. Jamás hubiera soñado ella con mandar al hijo a estudiar a Europa, ¿verdad? Ni mucho menos. Así que el solo hecho de haber ido, aunque fuera por unos cuantos meses, a París a expensas del IFAL, me abrió los ojos. De repente, de la colonia obrera, que fue donde yo nací, donde no había yo salido nunca, no digamos de México, no había yo salido nunca de mi barrio, muy diferente de lo que sucede ahora. Ahora muchachos adolescentes ya han ido, los papás los han llevado a Disneyland o han ido por lo menos a Estados Unidos, ¿no? Te digo, yo no había salido de mi propio barrio. Así que de repente verme en París, claro que no solo me abrió los ojos al mundo, sino que me estimuló a cultivar la cultura francesa. Entonces leí mucho a los autores franceses por toda mi vida, hasta hoy, de vez en cuando, no de vez en cuando, hasta en forma más regular, aunque no tan ávida como entonces, leo a los clásicos sobre todo, no a los contemporáneos. Casi no conozco nada de la literatura contemporánea, pero a los clásicos sí, hasta el siglo XIX, XVIII por supuesto, pero el siglo XIX. Flaubert, Anatole France, Balzac, Zola, por supuesto, ¿no? Pero respecto a otras influencias, los ingleses, tiene usted razón, me atrajeron los ingleses del siglo XVIII. A veces me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué precisamente los del siglo XVIII más que de otro? Y es que el estilo que tienen es un estilo oratórico. Son las frases ampulosas, rimbombantes. Parece que están haciendo un discurso en la Cámara de Diputados, ¿no? Y ese tipo de estilo oratórico a mí me gusta, a mí me atrae. No solo eso, sino que la construcción de sus frases y sus periodos se asemeja mucho al español o a las lenguas de origen latino, el español, al francés, al italiano, al portugués, ¿no? Y la razón es que cuando a los intelectuales que se educaban en el siglo XVIII en Inglaterra eran latinistas, ¿eh? Muchos de ellos hablaban el latín corrientemente, ¿no? Muchos de ellos hasta componían poemas en latín, era parte del examen que tenían en sus grandes universidades, en Cambridge, en Oxford, etcétera, ¿no? Y algunos no se podían deshacer de ese ritmo, de esas cadencias y de estilo semejante al latín, de tal manera que, por ejemplo, a Johnson, Samuel Johnson, se le criticaba, le decían, es que se escribe en latín. Otros como Fielding, el autor de Tom Jones y Joseph Andrews y otras novelas que a mí me gustaron mucho, decía que él leía y releía a Cervantes, ¿no? Y citan al Quijote aquí y allá, y lo mismo sus contemporáneos, Addison, Steele, Richardson, todo. Entonces, por eso es que los autores ingleses del siglo XVIII, creo yo que es una razón por la cual me sentía atraídos a ellos. Y a los italianos los vine descubriendo un poco tarde, ¿no? Entre otras cosas, porque decía, bueno, son como creo que García Márquez, decía que son las lenguas gemelas, ¿no? Realmente no son gemelas, ¿eh? Hay que estudiar por lo menos un año para entender la literatura italiana, pero sí son por lo menos primas de primer grado, sino precisamente hermanas gemelas, por lo menos de un parentesco muy cercano. Y sí, tuve también la muy buena fortuna de haber ganado un premio en Italia, en Roma, el premio Merck, que antes se llamaba el premio Serono Merck, por un libro que escribí en inglés, pero que fue traducido al italiano con el nombre de Organi Vitali,
de órganos vitales, ¿no? Y entonces fui a Roma, me trataron a cuerpo de rey, no solamente pagaron mi viaje y a mi esposa en primera clase y todo, sino que pasé una semana deliciosa ahí con los italianos y francamente me son muy simpáticos, ¿no? Son extrovertidos, calurosos, sobre todo en el sur, sobre todo en el sur, son dicharacheros, parloteros, ¿no? Y con muchos de los defectos que nosotros tenemos. O sea que en muchas formas me veo en ellos. Y descubrí a algunos autores que me apasionaron. Quiero citar sobre todo a Pirandello, Luigi Pirandello, ¿no? Maravilloso, fabuloso. Y lo que dice y lo que hace tiene una especie de resonancia en el corazón de cualquier latino, ¿no? Creo, mucha gente comentando la obra de Pirandello con americanos, a veces dice, ¿qué quiere decir, no? What's his problem, me decía alguien, ¿verdad? Porque como que no tiene la misma resonancia que tiene para nosotros, ¿no? Así es más o menos mi recuerdo. Son las principales influencias, ¿verdad? Español, sobre todo español por mi nacimiento y educación y herencia cultural, francesa por la circunstancia que le he explicado, inglés porque aquí vivo, y la italiana que descubrí relativamente tarde. Pero no quisiera terminar también con esto sin nombrar la influencia más periférica, debo decirlo, por ser mucho más exótica y menos accesible. Es la influencia china, porque mi esposa es china, ¿no? No es china americana, es nacida en China y educada en China, aunque después, cuando vino la revolución de Mao Zedong, la familia tuvo que emigrar a Taiwán, que es donde la mayor parte de las fuerzas nacionalistas chinas fueron a refugiarse cuando venía el ejército comunista. Y entonces, pero en fin, estaba educada en la tradición china por padre y madre y hermanos chinos, ¿verdad? Y entonces no he tenido el tiempo y diferentes circunstancias para realmente estudiar el idioma en la forma que yo quisiera, porque se puede, es un idioma muy difícil, es muy difícil, pero con, digamos, 3 años de estudio concentrado, 3 o 4, se puede hablar, y hablar lo suficiente para darse a entender muy bien. Ahora, leerlo y escribirlo, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque entonces hay que aprender todos esos caracteres, etcétera, que no es cosa de juego, eso ya requiere, así, para poder compenetrarse a la cultura china, es un esfuerzo de por lo menos 5 o 6 años para poder tener la llave con la cual entrar. Ahora yo leo en traducción y si alguna cosa me interesa, algo así, le pido a mi esposa y me explica, y hasta me explica algunos caracteres, etcétera. Así que tengo por lo menos un barniz, pero creo también que me ha servido, porque es poco común. Mucha gente no sabe o no ha leído. Y yo mismo jamás hubiera yo leído, bueno, tal vez a Confucio, sí, porque es tan famoso, pero a los otros, los taoístas, a Chuang-Tze, Lietze, Lao Tse, jamás se me hubiera ocurrido a mí leerlos, a no ser porque mi esposa, ¿verdad? Me decía, bueno, mira, hay esto y aquello. Y cuando leía yo y le preguntaba, ella me llevaba a la fuente original y me explica el sentido prístino del texto, ¿no? Así que esa es como quien dice, la última influencia que he tenido y que espero en los próximos 80 años que me toque vivir, ¿verdad? Poder entender un poco más. Por cierto, muchas gracias por este recorrido por sus influencias, porque a mí me parece que esclarecen dos cosas, una de las cuales hablamos al inicio, que fue el humor, y que me parece que digamos que la estrategia detrás no es tanto una estrategia, sino el crisol de estas influencias, lo que hace que, digamos, la picardía mexicana de pronto embone en el lenguaje ampuloso que usted mencionaba, y que hace ese pico humorístico ocasional, y que yo noté, además,
y que usted vincula con la gente que hablaba latín, ¿no? Pero que además lo habla pues, con este desparpajo. Y es algo que se nota en los ensayos dedicados a la nariz. Eso por un lado. En la nariz y el sexo, me parece que tiene uno de sus grandes momentos humorísticos, pero también lo último que mencionaba, también en el ensayo dedicado como al prestigio que puede o no dar la nariz, bueno, se refleja esta influencia china, porque ahí menciona cómo en Oriente a los occidentales se nos conoce como narigones, ¿no? Básicamente. Sí. Y sí, yo pensé que era como, bueno, no sé de dónde había salido esa... También hay una referencia en ese mismo ensayo, creo que en ese mismo ensayo, no sé si sea en otro, no recuerdo ahora, de un monje, un sacerdote franciscano flamenco, o sea, de Flandes, de lo que hoy es Bélgica, creo yo, ¿no? Que fue mandado por un rey francés, fue mandado a Mongolia para entrevistarse con uno de los jefes herederos de Gengis Khan, ¿no? Escribió su memoria de ese viaje que hizo de Europa hasta Mongolia. Creo que le tomó 2 años en llegar y es una narración muy interesante, originalmente en latín, pero hay traducción. Yo tengo la traducción en francés, por supuesto, ¿no? Y narra cómo cuando finalmente llega a ver ese jefe mongol al que le había recomendado el rey, pues se trataba de ir a persuadirlos y tal vez a convertirlos al cristianismo, porque había cierto rumor de que ese jefe mongol tenía cierta inclinación a otras religiones y sobre todo al cristianismo. Entonces mandaron a este monje a entrevistarlo. Pero en fin, cuando finalmente llega y finalmente, después de muchas tribulaciones y sufrimientos, lo admiten a la tienda, porque ya ve usted que los mongoles vivían en tiendas de tipo circular, ¿no? Que llamaban el yurt, que le llaman, ¿verdad? El yurt, con un techo cónico, de cónico truncado, y todo el cuerpo de la tienda de tipo cilíndrico, ¿no? Y cuando entra, también, yo también tuve una ocasión ir con mi esposa, por cierto, a Mongolia Interior, y me enteré que todavía la gente que todavía vive en forma tradicional ya son menos, que vive en yurt. Cuando entra uno, hay un orden ya establecido, no llega uno a sentarse donde uno quiera. Entrando de la puerta al fondo de la tienda, directamente al fondo, ahí se sienta el amo de la casa, el jefe, el señor, ¿no? A su derecha, o sea, a la izquierda del que entra, pero a la derecha del jefe sentado, está su esposa y sus hijos. Y del otro lado hay sirvientes y parientes más lejanos, ¿no? En fin, para seguir con el relato, llega este monje, finalmente logra que lo introduzcan a la tienda, y llega y va acompañado solo por un traductor. Y llega y tiene una sorpresa formidable. Dice, Dios mío, dice, esa mujer, la esposa del jefe mongol, esa mujer no tiene nariz. Dice, hay 2 hoyos en lugar de su nariz. Y no era así, ¿no? Lo que pasa es que en el Oriente la gente tiene una nariz mucho más pequeña. Y eso es cierto en China y es cierto en Mongolia. Y por lo menos en aquel entonces, creo el siglo XIV o XIII, ¿no? Cuando fue a visitar al jefe mongol, una belleza femenina era mientras menos nariz tuviera, ¿no? Entonces esta mujer tenía prácticamente 2 hoyos en lugar de nariz. El hueso nasal, los huesos nasales eran diminutos y la nariz parecía abierta, ¿no? Y no es que tuviera una amputación de nariz, ¿no? Lo que pasa es que en la sociedad mongola, ¿verdad? Eso se consideraba una gran belleza, ¿no? ¿verdad? Entonces, hay razón por la cual los orientales, los chinos y mongoles, nos llamen a nosotros narigones, ¿no? Porque aún el de nariz más corta
resulta un narigón comparado con con unas gentes de allá. ¿Verdad? Esa es una anécdota sobre la nariz. Yo no he visto, no, solamente he visto malformaciones donde la nariz está atrofiada o el hueso del puente de la nariz completamente destruido, entonces la nariz, como en la sífilis, ¿no? que es clásico en la sífilis, y en algunas malformaciones congénitas. Afortunadamente ya no hay mucha razón para amputar la nariz, ¿no? Hubo un tiempo en que la ley ordenaba la amputación de la nariz para algunos delitos como el adulterio, ¿no? Sí. La mujer la nariz se le cercenaba, ¿no? Y eso es horrible, es una de las mayores ofensas que se puede hacer a la fisionomía de una persona, ¿no? Porque la nariz es el centro de la cara y tener dos hoyos, la nariz es algo verdaderamente horrible, horrible. Bueno, y también lo que menciona, digamos que en esa zona del libro, en las soluciones de Fleiss para los pacientes que le mandaba Freud, que también resultaron como pues bueno, tuvieron muy malos resultados, digamos. Sí, sí, bueno, eso se refiere a una teoría, una teoría loca realmente, ¿no? Muchas veces alguien, creo que Tomás Granados una vez me decía que en el futuro muchas de las cosas que la medicina hace ahora, va a decir, pero ¿cómo hacían semejante barbaridad? Entonces, van a resultar odiosas y extravagantes, y inconcebibles, ¿no? Entonces, una de las muchas ideas de la que se habla poco, porque la medicina habla poco de sus errores, reconoce sus errores, pero una vez pasados, mejor no mencionarlos para no perjudicar el prestigio el merecido prestigio de la profesión, ¿no? Pero sí, una de esas ideas fue la que tuvo Freud con un colega que no era psiquiatra, era otorrinolaringólogo, ¿no? Se llamaba Fliess, Wilhelm Fliess, era su amigo personal. Y resultó que hacían observaciones. Hay un tejido especial en la nariz, es normal, ¿eh? En la anatomía normal de la nariz, en la parte de atrás de la nariz, hay un tejido que si uno lo ve al microscopio, parece exactamente igual que el tejido que existe en el pene del hombre, en el órgano copulatorio masculino o en el clítoris de la mujer, ¿no? ¿Por qué en la nariz se llama el tejido eréctil, le llaman, ¿no? Porque está hecho de vasos, ¿verdad? Como en el pene, para la erección se requiere que se llene de sangre, ¿no? ¿Y por qué puede haber en la nariz y no en ningún otro sitio del organismo? ¿Cómo es que en la nariz, en la mucosa nasal atrás en los órganos genitales hay tejido eréctil? Entonces, Freud y su amigo Fliess empezaron a hacer una serie de observaciones. Sabían, por ejemplo, que algunas mujeres durante el periodo menstrual sangran por la nariz. O sea, ese tejido eréctil es sensible a las hormonas sexuales. Entonces sangran por la nariz. Hay gente que con una actividad sexual exagerada, por ejemplo, en la luna de miel de un recién casado, tienen accesos de obstrucción nasal y asfixia o estornudos constantes, hasta alarmantes por su frecuencia. Entonces, hay una relación entre la zona sexual humana y la nariz. Entonces, estos alemanes pensaron que era la relación nasogenital, ¿no? Y entonces Freud pensó que algunas de las neurosis que él veía, ¿verdad?, podían ser tratadas bueno, más bien fue la idea de Fliess, porque Fliess era el otorrinolaringólogo y era cirujano, ¿verdad? Y los cirujanos, pero primero cortar, ¿verdad? Todo quieren curar cortando, ¿verdad? Entonces se le ocurrió que tal vez esas neurosis podían ser tratadas suprimiendo ese tejido eréctil nasal, ¿no? Y empezó a hacer algunas observaciones. Por ejemplo, usando anestésicos locales, ¿no? Para ver si eso tenía algún efecto sobre la neurosis de mujer.
después llegaron a usar cocaína. Ahora sabemos que meterse cocaína en la nariz le produce a uno cierta euforia, me han dicho, ¿verdad? Entonces, entonces naturalmente, ¿verdad? Naturalmente que pensaron, sí, seguramente que tiene algo que ver esa relación nasogenital. Entonces, vamos mejor a suprimir ese tejido. Y empezaron a cauterizar el tejido en algunos pacientes, el tejido eréctil de la nariz, ¿no? Y finalmente decidió como cirujano, vamos a removerlo, a quitarlo quirúrgicamente, a quitarlo quitando el hueso y todo de la parte de atrás de la nariz, una de lo que se llaman las conchas de la nariz, ¿no? Y resultó que una de las pacientes sufre una complicación, porque a este cirujano, Wilhelm Fliess, a la hora de hacer la operación para suprimir el sangrado que hay con la nariz, se le pone un paquete de gasa, ¿verdad? Y como a veces sucede en cirugía, cada vez menos afortunadamente, pero creo que todavía a veces, dejó un paquete de gasa adentro, se le olvidó, ahí lo dejó. Entonces vino una tremenda infección y toda clase de complicaciones, y ahí se vino el desbarajuste, ¿verdad? Porque ahí fue el fracaso total. Fliess y Freud se disgustaron de ser amigos de gran afecto, después ya ni se hablaban, de verdad. Esta es la narración, la epopeya del famoso, ¿cómo se dice? Del famoso complejo nasogenital. Ahí terminó, después se vio que realmente no había ningún efecto de tratar la nariz sobre las neurosis. Pero es muy interesante eso. Y hubo un tiempo que se pensó que por la nariz podíamos alterar la conciencia, y por la nariz del punto de vista puramente material, mecánico, de quitar ese tejido eréctil que existe ahí. Ahora no se sabe todavía por qué hay ese tejido, por qué está ahí, qué significación tiene. Probablemente tiene una explicación evolutiva, biológica, ¿verdad? Es perfectamente conocido. Hace poco vi un artículo de gente que sacaba una CT, una tomografía computerizada no sé, por un tumor cerebral, lo que sea, y de paso, aquí vemos el tejido eréctil de la nariz. O sea, es perfectamente conocido, pero no sabemos bien a bien la significación de esa peculiaridad. Al común de la gente ni le va ni le viene, ¿verdad? A mí nunca me ha pasado que acercarme a una mujer bella me vengan los estornudos. Tal vez si uso un perfume muy intenso y soy alérgico, tal vez, pero nunca me ha sucedido, afortunadamente. Digo, cuando era yo joven, ¿verdad? Oigan, mire, normalmente en este punto abrimos como la charla a los participantes. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o alguna impresión del libro que nos quieran compartir o preguntarle al doctor? Entonces, si alguien tiene una pregunta o un comentario, puede levantar la manita del chat para que les demos la palabra. Pero pues en lo que se animan, quería hacerles una pregunta tanto a Tomás como a usted, doctor, sobre cómo se eligen textos o ensayos que han sido publicados o pensados para revista. No sé si es el caso. Si se ve en algún momento a la revista como una especie de laboratorio de ideas que luego se van a prolongar en un libro, si es algo que conversan, en este caso el autor con el editor. Cualquier comentario al respecto no sería. Esto sí, yo creo que tal vez es una pregunta que va más para Tomás que para mí. Yo en este libro usé muchos ensayos que habían sido publicados originalmente en inglés, algunos traducidos por excelentes traductores mexicanos y otros traducidos por mí personalmente, ¿no? Pero no hay ningún problema porque es en una revista online y resulta que yo soy miembro del consejo editorial de esa revista.
pero no sé qué problemas o tipo técnico o administrativo puede haber para transferir artículos ya publicados en revistas. Si, si existe, si existe problema de derechos de autor o algo así, no sé, no estoy enterado. Tomás, no sé qué puedas decir. Bueno, de entrada, qué gusto saludarte, Francisco, y qué gusto saludar a la gente de Casa Tomada, a Guillermo, a Chema. Este libro en particular, pues supongo que como muchas antologías tiene una trayectoria impredecible al principio, es decir, surgió de una idea y fue progresando esa idea. Yo conocí a Francisco en un día, yo creo que muy importante para él, que fue cuando recibió el premio Pedro Enríquez Ureña, de la Academia Mexicana de la Lengua. Hablamos ahí de la posibilidad de publicar un libro, pero digamos que el premio de la Academia venía con el compromiso de que la Academia publicaría un libro. Entonces yo me descubrí con este apetito de editor frustrado en el acto mismo de conocer a Francisco, porque cualquier texto que tuviera en preparación ya estaba comprometido. Después fuimos conversando y en efecto surgió primero esta propuesta de reunir muchos artículos ya publicados en inglés, pero no traducidos al español. Y después ocurren hechos fortuitos y a veces muy exquisitos y a veces muy pueriles. Cuando la primera selección arrojó un original corto, diría yo. Es decir, desde el punto de vista del empaque de un libro, a mí me pareció que era insuficiente lo que teníamos. Entonces, fuimos conversando, Francisco y yo, recordaba más o menos hace un año que estuvimos en este intercambio cuando se iniciaba justamente la pandemia. Para mí fue un libro balsámico porque me permitió como aislarme de las preocupaciones y demás y para trabajar en el contenido. Y poco a poco entonces fueron surgiendo otros textos y lo que después se armó fue la estructura, es decir, no es un libro concebido de origen así, sino que fue armándose poco a poco. Y hay un tema que me gustaría aprovechar en lo que salen las preguntas, simplemente para agregar algo que ya dijo, a lo que ya dijo Francisco. Buena parte de estos textos son traducidos por él, y también Francisco ha traducido del francés, al menos a Valéry. Es decir, Francisco González Cruzí también es un traductor. Entonces, no sé, me gustaría que reflexionaras un poco sobre qué es para ti la traducción, aún la traducción de Francisco González Cruzí como autor. Ahí hay una labor autoral importante y pues me gustaría conocer un poco tu opinión, tu experiencia. Hablar sobre la traducción, yo creo que eso es un tema que necesitaría yo reflexionar. No creo que pueda decir muchas cosas ahora, pero puede ser una labor ingrata, ¿verdad? Porque el traductor con frecuencia es ignorado y parece que su destino es el de ser ignorado, ¿verdad? Porque alguien ha dicho que el traductor tiene que ser como una ventana de vidrio, ¿verdad? Que permite ver exactamente el texto, pero que es invisible, ¿verdad? Se ve, porque una ventana de vidrio es mucho mejor y mucho más perfecta mientras menos se vea, ¿verdad? Como esas donde vienen los pájaros y se estrellan contra el vidrio porque piensan que no había nada. Entonces, un poco así es el destino del traductor, el destino de ser ignorado. Mientras mejor sea, más ignorado debe ser, ¿no? Pero esto es, como quien dice, una idea filosófica sobre la labor de traducción. Respecto a traducir lo que yo había hecho para verterlo al español, es que yo quería que mis compatriotas, ¿verdad? Mi gente, los mexicanos, ¿no? Vieran lo que yo había hecho inicialmente para el público norteamericano, para el público estadounidense. No sé por qué ese epíteto es tampoco eufónico, ¿verdad? Pero en fin, estadounidense, ¿no? Y entonces lo hice por ese motivo, pero no tengo una gran experiencia en traducir. De hecho, ese libro de Valéry es muy pequeño, son dos pequeños ensayos que van a ser reimpresos, tengo entendido, por la Universidad Veracruzana muy próximamente, ¿no? Pero en fin,
para hablar de la traducción como empresa y como obra literaria, como digo, requeriríamos otra hora, ¿eh? A mí lo que me emocionó mucho fue ese pequeño librito que probablemente muchos de ustedes conozcan, que fue editado por Octavio Paz y un colaborador, y que se llama 17 maneras de ver a Wang Wei. Wang Wei es un poeta chino, ¿verdad? Cuya poesía se refiere sobre todo al paisaje, describe las montañas, el lago, los bosques, etcétera, siempre de tipo muy evocativo, sí, muy poético, muy melancólico muchas veces, ¿no? Yo tengo un pequeño poema en el poquísimo chino que conozco y con la ayuda de mi esposa, debo aclarar, ¿no? Tengo traducido, he traducido ese poema de Wang Wei, pero en el libro de 17 maneras de ver a Wang Wei, Octavio Paz y su colaborador, creo americano, cuyo nombre no recuerdo, reúnen a 17 diferentes traductores. Unos traducen al portugués, otros al francés, otros al español, otros al inglés, por supuesto, varios al inglés, etcétera. Y no hay ninguna traducción que sea idéntica a la otra. Si de repente dice el tramonto se acerca, o otro traductor dice, veo que el sol está poniéndose. O sea, la palabra sol no aparece, pero el segundo traductor la emplea. Y el tercer traductor emplea otra cosa. Y así, entre los 17 traductores, no hay ninguno que pueda decir es la misma, es la misma. Todos tienen la misma idea general, pero el texto es tan completamente diferente que son poesías completamente diferentes. Yo creo que esto es válido no solo, sobre todo para la literatura oriental, ¿verdad? Que es tan ajena, tan difícil de traducir, pero en general es válido para la poesía. A mí no se me ocurriría traducir a un poeta porque para traducir a un poeta se necesita ser poeta uno mismo, ¿no? Y yo francamente no lo soy. Me quedo con el ensayo. No sé si eso se refiere a la traducción que me preguntaba Tomás. No sé si alguien quiera contribuir otra cosa. Sí, muchas gracias, doctor y Tomás. Tenemos ya varias preguntas enfiladas y también un comentario que voy a leer rápidamente de Gaby, quien comenta que le ha encantado sus ensayos. Le parece que es una persona que escapa ella misma de estos temas y al leerlo le han atrapado en seguir investigando. Y tenemos también a Florencia Ruiz, a quien le vamos a dar ahora la palabra para su pregunta o su comentario. Bueno, muchas gracias. Bueno, es más bien, es un comentario, porque soy neófita completamente en el tema, en el libro. Definitivamente estoy ansiosa por leerlo, conocer más de la obra de Francisco. Y bueno, pues son dos reflexiones. Yo, la verdad, ignoraba completamente lo del tejido eréctil que hay en la nariz. Siempre se aprende algo nuevo. Y bueno, la reflexión de lo ligado que está. Y además también como que es muy involuntario, ¿no? El olfato con la excitación sexual, ¿no? De alguien, del aroma, ¿no? Que es, digo, la vista hay más control, otros sentidos, pero el olfato es así, wow, completamente mucho más involuntario. Eso es por una. Y bueno, en un taller hace 2 días llegó el tema de la traducción, que es más bien un proceso de reescritura. Entonces, son nada más esas pequeñas reflexiones y bueno, pues estoy encantada con la plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Gracias, Florencia. Luis y Lucía, empezamos por Luis, a ver si tiene una pregunta sobre el libro. Hola, ¿cómo están? Me encantó el libro, como que creo que me gasté como 2 lápices porque subrayaba todo y después decía yo, no, ya estoy subrayando todo el libro. Pero y como que se me iban prendiendo luces así de muchas cosas, pero justo el ensayo que me encantó es del nacimiento prodigioso. Y me gustó muchísimo esta cuestión. Al principio hay una frase que dice,
sabemos que es también una escisión, una separación brutal de dos seres durante la cual la vida surge de un trasfondo de muerte. Se me hizo tan interesante toda esta cuestión de vida y muerte, de nacimiento y de muerte, y con la pintura y todo. Y quería preguntar, ¿cómo surgió esta idea para este ensayo? ¿Cómo se fue desarrollando? Eso sí puedo decir algo porque por mi ocupación de patólogo, una de las funciones del patólogo era, sobre todo era, porque cada vez menos, pero sigue siendo, la ejecución de autopsias. O sea que muchas veces yo tuve que vérmelas con el cadáver, o sea, abrir un cuerpo humano, y eso es una actividad, como digo yo, conmovedora y estrujante, por mucho que pueda uno acostumbrarse, porque yo siempre he dicho que el ser humano no está hecho para vivir en un estado de perpetua alta tensión. Tarde o temprano a todos nos acostumbramos, pero aún después de acostumbrarse, la vista de un ser humano muerto y tener que abrirlo y disecarlo y entrar en sus entrañas, no es algo que se olvide fácilmente. Y con eso muchas veces reflexioné sobre la muerte, muchas veces escribí sobre la muerte, tanto así que me estaba yo haciendo de una mala reputación, porque yo recuerdo que una vez una periodista del Chicago, el Chicago Tribune, el periódico, ya tenía la idea, antes de venir a entrevistarme, ya tenía la idea de que yo debía ser un personaje un poco raro, una especie de nueva versión del doctor Kevorkian o una especie de Frankenstein, ¿no? Y todas las preguntas que me decía ya eran tendenciosas. Llevan ese, bueno, pero ¿por qué decidió usted hacerse patólogo? ¿Verdad? Así, ya venía pensando en que algo tenía yo de obsesión con la muerte, ¿no? Entonces, la muerte es un tema que siempre me ha interesado, en gran parte estimulado por mi propia profesión. Pero mi profesión solo no hubiera bastado. También comentaba yo con alguien que decía, bueno, dice, tú escribes y dices cosas porque tenías una cultura humanística ya, porque hay muchos patólogos que vienen y hacen sus disecciones y es como si trabajaran en la compañía Kraft. Y decía, Kraft es una compañía de empacadora de carnes frías. Es como si estuvieras empacando carnes frías, ¿no? Entonces, he leído obras, filósofos, por ejemplo, hay uno que no es un filósofo profundo al estilo de los filósofos germanos. No es un filósofo que tenga un sistema y que vaya a gran profundidad, donde necesita uno escafandra para poder leerlo. No, este es uno que es medio poético, pero a mí me encanta. Se llama Vladimir Yankelevich. Vladimir Yankelevich, o sea, es ruso, de origen ruso, pero vivió en Francia, ¿no? Vivió y murió en Francia. Por cierto, cerca del Sena hasta hay una casa con una pequeña placa donde, de otra manera, nunca uno sabe quién fue Vladimir Yankelevich, pero tiene un libro, Vladimir Yankelevich, que se llama La muerte, la muerte, ¿no? Y de ahí he sacado muchas ideas también, porque eso es otra cosa que también quiero decir para responder a esta pregunta, que la fuente de la originalidad es la lectura. Y no lo estoy diciendo como chiste, porque leyendo no solamente saca uno las ideas, sino que se estimula a uno para pensar otras ideas relacionadas con lo que uno lee, ¿verdad? Entonces, por eso es que he pensado en esto y sobre todo esta dualidad de la vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda. No es la muerte es algo terrible, es algo divorciado, es algo que no tiene nada que ver con la vida. Tiene mucho que ver con la vida. En alguno de los ensayos, creo que de este libro, de Más allá del cuerpo, digo que normalmente en la vida biológica hay mucha muerte, hay una verdadera hecatombe de células. Por ejemplo, cuando uno ve el desarrollo de un embrión, al principio el embrión no tiene manos, tiene una especie que parecen como aletas de pescado, ¿verdad? No hay dedos.
Entonces, para que los dedos se formen, muchas células tienen que morir para dejar solamente las partes correspondientes a los dedos. O sea, pero esto ya está programado en el ADN. Tiene que haber muerte programada, ¿no? Que por cierto tiene hasta un nombre técnico, se llama la apoptosis. O sea, los genes dicen cuándo ciertas células deben morir. Y normalmente, no solo en el desarrollo embrionario, sino en la vida común y corriente, las células del intestino, por ejemplo, mueren a granel y nuevas células vienen a reemplazarlas. Las células como quien dice, que están en las células basales, se llaman generalmente, ¿no? Y lo mismo en la piel, ¿verdad? Las células superficiales se están descamando, pero vienen otros de la capa más profunda a reemplazar. O sea, la muerte es parte de la vida. No nos damos cuenta porque no reflexionamos ni sabemos muchas de estas cosas, pero entre estimularme por el espectáculo de la muerte, las lecturas de tipo humanístico, como la de Vladimir Yankelevich, que es usualmente una de las muchas, y el espectáculo de la vida, pues de ahí es como surge eso. Pero como digo, por mucho tiempo se me quería hacer una especie de doctor Frankenstein, incluso, mire, tuve que escribir, después dije, yo mismo, una especie de reacción, ¿no? Porque ya mucha gente hablaba, llegaba gente de lo más extraño, ¿eh? Me acuerdo una joven, una muchacha de chamarra de cuero negro y con toda clase de aretes en la nariz y en los oídos, toda clase de piercing, le llaman, penetraciones, en fin, hasta en los párpados, en la lengua, ¿verdad? Venía a invitarme a una especie por cierto que sí fui, a una fiesta donde había gentes de ese tipo, ¿no? Porque pensaban que yo era un tipo así exótico, fuera de lo normal, con la obsesión por la muerte. Querían verme una especie de gurú de lo gótico, ¿verdad? Lo exótico, lo gótico, ¿no? Y por reacción a eso, al inicio de lo que yo, porque el primer libro que escribí ya tenía algo sobre la muerte, ¿no? Entonces, por reacción a todo eso, decidí, ahora voy a escribir sobre el nacimiento. ¿Verdad? Y uno de mis libros fue precisamente sobre el nacimiento. Y otro sobre el amor. Voy a escribir en parte para deshacerme de esa mala reputación que estaba yo adquiriendo ya. Doctor, hay otras 3 preguntas. ¿Le parece bien? Sí, bueno, muy bien. Empezamos ahora más bien seguimos con Lucía y luego continuamos con Laura. Gracias. Hola, buenas noches. Es un honor escuchar todo lo que nos cuenta. O sea, cuando empecé a leer el libro, o sea, realmente me sorprendí porque, bueno, yo la verdad es que no lo conocía porque tiene poco tiempo que me he involucrado más en el ámbito literario. Y fue realmente una sorpresa y la vi como una obra de erudición, ¿no? Y de verdad que me asombré porque ¿cómo puede saber tantas cosas? Y justamente usted dijo, ¿no? Que cada ensayo es como un trayecto serpenteante y fue justamente lo que a mí me pasó y lo que yo sentí. Cuando platico con personas de más experiencia, pues a mí me encanta platicar con ellas porque así me van platicando todo y una cosa nos lleva a otra y esa otra cosa nos lleva a otra y al final regresamos al punto y uno aprende muchísimo. A mí me gusta mucho el ensayo y disfruté mucho los ensayos, en especial uno que es de la primera parte, Venir al mundo, vicisitudes de la vida prenatal. No, o sea, yo estaba ahí feliz porque usted habla de la mitología griega, habla datos biológicos, ¿no? Yo estaba allí súper feliz, me gustó muchísimo, pero también me deja pensando, quisiera saber, ya sé que no existe una receta mágica para hacer las cosas, pero sí me gustaría saber más o menos cuál es su método o su sistema, si se le puede decir, de trabajo. Yo lo que pude darme cuenta es que usted parte de una reflexión
parte de una reflexión, pero no sé si todo esto usted ya lo sabe o parte de eso lo va investigando o cómo es que va surgiendo este ensayo. No sé si pudiera platicarnos un poquito de eso, por favor. Está una pregunta muy difícil porque realmente no tengo un método ya codificado. Hay muchos temas que me interesan por las lecturas o por razones de mi trabajo. Es decir, ahora ya estoy retirado, pero durante la práctica de la patología sí vi algunas cosas que me impresionaron mucho y que todavía las tengo en la memoria. Y después leo en forma, por eso digo, por eso considero la pregunta muy difícil, porque leo en forma no sistemática, leo de todo, de lo que me gusta, lo que tengo ya un archivo y una biblioteca muy grande de cosas que en un momento dije, esto me gustaría leer y he comprado el libro o he guardado el tema en mi computadora y después se me ocurre otra cosa y así tengo muchas cosas que jamás tengo algunos libros que nunca he abierto. Por eso cuando la gente viene y dice, todos esos libros los has leído, y a veces se me ocurre la respuesta que daba Anatole France, que decía, cuando yo voy a la casa de ustedes, veo que tienen una fina colección de porcelana de Sèvres en sus armarios, dice, pero no cenan con esa todos los días, esa es para las ocasiones especiales. Así también yo tengo algunos libros que espero poder llegar a leer algún día, pero son para las ocasiones especiales y muchos de los que tengo no he leído. También creo que muchos de los libros los compré por compensación a mis carencias, porque mi infancia y juventud fueron en la pobreza, no voy a decir verdaderamente en la pobreza, ¿no? Y quise tener todos los libros y ahora los tengo y leerlos viene a ser secundario. Pero en fin, o sea, no tengo sistema propiamente. Hay un tema que me interesa por alguna razón y leo cosas relacionadas, primero cosas relacionadas directamente con el tema, pero al leer eso siempre hay cosas que sugieren otros temas colaterales, ¿no? Y después de haber leído un tiempo, ¿no? Siento ya el impulso de sentarme a escribir, ¿no? Siento ya, eso no sé cómo se pueda catalogar o clasificar o explicar, que después de haber leído sobre el tema de muchas fuentes, siento el impulso de sentarme a escribir, ¿no? El doctor Pérez Tamayo, a propósito, decía que es una enfermedad, ¿verdad? Que es una enfermedad que hasta le puso un nombre técnico, un nombre en latín, decía, como decía, insanabili cacoetes scribendi, o sea, la incurable manía de escribir, ¿no? Decía, y el principal síntoma de esta enfermedad es el horror a la página en blanco. Entonces, la fobia a la página en blanco. Así te digo, me disculpo porque no tengo un sistema. Hay cosas que ya traigo en la memoria que me han gustado o que he disfrutado leyendo otros. Después trato de leer sobre eso, sobre temas colaterales, y después de un tiempo más o menos corto, siento el impulso de sentarme a escribir y lo hago. Sé que es una respuesta muy poco satisfactoria, pero no tengo otra. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias, doctor. La otra pregunta es de Laura. Sofía, perdón. Hola, ¿qué tal? Siempre me da pena hablar porque soy muy tímida, pero pues sí quería decir primero que nada que estoy muy contenta de estar aquí porque admiro mucho su escritura. He tenido la oportunidad de leer otros 2 libros, uno que se llama Remedios de Antaño y otro que se llama El Rostro y el Alma, y me han gustado mucho. Bueno, también les doy los títulos porque se pueden conseguir todavía y quizá si les interesó este libro, pues pueden encontrar al menos esos. Y quería decirle, de hecho, que esto que decía usted a propósito de escribir sobre la muerte y querer un poco limpiar ese tipo de escritura y de temas, pues quizá fue muy efectivo porque yo llevo bastante tiempo tratando de conseguir su libro sobre Día de Muertos y no lo he podido encontrar, ¿no?
Y bueno, pues eso para mí es una desgracia porque siempre me ha interesado mucho saber, pues, qué otras cosas se pueden pensar al respecto del tema. Y bueno, también coincido con lo que comentaba, creo que Luis hace rato, definir al ensayo como una escritura serpenteante. De hecho, me recordó un poco lo que Chesterton decía, ¿no? De comparar al ensayo con la serpiente, de que es también tentativa, y disfruté mucho recordar eso. Y bueno, mi comentario, antes de pasar a una pequeña y brevísima pregunta, es que esto que usted también decía a propósito de que en los ensayos actuales de carácter académico, lo que más importa es su carácter lineal, el rigor, la rigidez, pues siento que en mi generación también es lo que concibo, que hay como dos maneras de percibir el ensayo. Por una parte, académico, muy riguroso, pero también por otra parte, un ensayo ya casi de banalización, de experiencia personal ligado al diario, que bueno, a mí, pues no sé, ambos caminos me dejan un poco insatisfecha y por eso me gusta tanto su escritura, porque creo que es una escritura de la ligereza, pero no de la banalización, ¿no? Entonces, eso es algo que disfruto muchísimo de sus libros, porque creo que quizá muchas veces pensamos que en la información o en los datos no es fácil mostrar una personalidad, pero yo creo que al contrario, ¿no? Desde Montaigne es lo que pasa. A partir de las informaciones, de los datos que compartimos, vamos dibujando a una persona y a un lector, y eso es, y compartimos también nuestra curiosidad, ¿no? Por los temas. Entonces, eso es algo que disfruto mucho de sus textos. Creo que el ensayo que más me gustó de este libro, por cuestiones personales, fue el que habla del ensayo de los olores de Montaigne. Para mí fue una grata sorpresa porque ese ensayo de los olores es mi ensayo favorito de Montaigne. Le tengo cariño porque alguna vez una persona había comentado que un ensayo, para ser ensayo, tenía que ser de mínimo 10 páginas, y alguien en el salón dijo, bueno, pues entonces Montaigne no sería ensayista porque hay ensayos mucho más cortos, y justo recordamos este de los olores, y disfruté mucho que su escritura es una especie de recuperación de lo mismo que hace Montaigne, leer a otros autores, en su caso, leer a Montaigne y seguir hablando de eso. Entonces, bueno, creo que de verdad para mí fue muy satisfactorio sentir que uno puede seguir haciendo un poco lo que disfrutamos tanto en Montaigne, ¿no? Muchos años después. Y con algunos compañeros, siempre al hablar de ensayistas favoritos, nos preguntamos de esos autores que tanto admiramos, ¿cuál es su libro favorito de ensayos o cuál sería el ensayo que rescatarían o le enseñarían a alguien para decirle, ah, enamórate de este género, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Ya nos habló un poco de sus influencias, pero quizás, si no es mucho pedir, que nos pudiera decir algún libro o algún ensayo que a usted le parezca nodal como para despertar el ánimo en los demás al respecto del género, pues me agradaría mucho saberlo. No, la verdad no. Me viene a la memoria un bonito ensayo, pero no es un libro, es un bonito ensayo de un escritor mexicano que seguramente ustedes conocen, de Luigi Amara. Luigi Amara que tiene un ensayo sobre el ensayo, se llama El ensayo. Y Luigi Amara maneja el idioma español magistralmente. Yo creo que es un excelente escritor. Desde el punto de vista técnico, escribe muy bien, tiene un bello manejo del idioma. Y tiene un ensayo sobre el ensayo y dice que ensayar quiere decir precisamente eso, ir ensayando, ir probando. Ensayar es como probar, ¿no? Dice, es ver a qué sabe. Eso, me acuerdo tiene esa frase que me pareció muy llena de colorido, ¿no? Ensayar es andar por aquí, andar por allá, ver a qué sabe, ¿no? Ese ensayar. Ese es un ensayo que recomiendo, ¿verdad? Porque está bellamente escrito de Luigi Amara, y no recuerdo ni dónde está, tal vez en Letras Libres, seguramente se puede encontrar en la internet, ¿no? En internet, pero realmente para cualquier escritor que quiera escribir en idioma español muy bien,
tiene el deber y la obligación de leer a Alfonso Reyes. También. Muchos de sus ensayos son excelentes. Es decir, ya es no sé si sea a propósito, no, es que ahora no me vienen muy bien las palabras. Como ustedes saben, yo vivo de hace más de 50 años, vivo hablando inglés todo el tiempo, y a veces las expresiones más enjundiosas y más sabrosas no me vienen a tiempo. Así que no sé si sea adecuado hacer una comparación zoológica, pero Alfonso Reyes es ya una de las vacas sagradas de las letras hispánicas, no solamente de México, de las letras hispánicas. Y todo escritor en español tiene el deber de estudiar y de leer mucho a Alfonso Reyes. Recientemente, mi amigo Silva Herzog, ¿no? Jesús Silva Herzog, me dio como regalo un librito que ha salido, y ahora mismo no recuerdo la editorial, que se llama La Cosa Boba. Es de Alfonso Reyes, pero está escrito sobre pequeñas cosas intrascendentes, cosas bobas, cosas de poca importancia, ¿no? Está editado por Jesús Silva Herzog, pero es de Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, esos son libros de ensayos que yo recomendaría. La obra de Alfonso Reyes en general, me viene a la memoria este libro reciente de La Cosa Boba, y en general la obra de Alfonso Reyes. Aparte, a mí me gustan mucho por mis condiciones especiales, mi vida en el mundo angloparlante, me gustan algunos de los ensayistas del siglo XVIII inglés, como Addison. Ustedes saben, Addison y Steele. Ustedes saben que Addison tenía un periódico, creo que por 2 años. Así que todos los días escribía un pequeño ensayo, pero cada uno son muy breves, pero son pequeñas joyitas del idioma inglés. O sea, Addison y Steele, todo esos son los ensayos que yo en inglés, en español Alfonso Reyes, no sé, hay excelentes ensayos de otros autores, pero este es el que me viene como un corpus, ¿verdad? Como todo un grupo de ensayos, la obra de Alfonso Reyes. No sé si hay alguna otra. Muchos ensayos son excelentes, pero no son de mi gusto, ¿sabe? Por ejemplo, hay grandes, no quiero decir nombres ahora para no comprometerme, ¿no? Pero hay excelentes escritores mexicanos que escriben muy bien y que merecen todo el honor que se les rinda, pero que escriben sobre temas de tipo social que no me atraen, no sé, quizá por mi edad, cuando está uno ya bien entrado en la 8ª década de la vida, tiende uno a tener otro tipo de gustos, no tanto de las peleas políticas, sino de los clásicos, lo que está hecho para la posteridad, lo que está hecho para dudar. Entonces, por eso hay algunos autores mexicanos que, a pesar de su enorme valía, no son de mi agrado por mis circunstancias personales. O sea, también eso hay que decir, que en gustos y colores no han escrito los autores, ¿verdad? Muchas gracias. Hay una última pregunta, bueno, hay una pregunta más que me parece que podríamos redondear. Es de Pili, que me pidió que la leyera, pero no sé, Pili, si la quieres hacer en voz alta. Está bien, yo feliz. Buenas noches. Tengo una amiga soprano que dice que a las personas las llega a conocer por su manera de cantar, pero a mí me gusta decir que también por su manera de escribir. Su libro es nutrido y generoso, ¿no? Me quedo pensando en la decisión de qué incluir y no, que sí ya lo vemos que es parte del editor, pero a usted, mi pregunta en lo particular es, ¿a usted qué más le hubiera gustado o si se quedó con ganas de eso que no está en el libro, que le hubiera gustado que estuviera? Gracias. El tema que me hubiera gustado desarrollar sin estar en el libro, bueno, pues
hay muchos temas que son derivados de cada uno de los ensayos que hay en este libro, Más allá del cuerpo. Por ejemplo, fue una idea excelente de Tomás Granados, dividirlo por temas. Está el tema de la, ¿cómo lo llama él? Le llama la genitalidad y sus dolores, ¿no? O sea, la función reproductora. A mí me gustaría todavía desarrollar temas que tienen que ver con la función reproductora y con la sexualidad, ¿no? Porque es un tema muy importante en la vida de todos nosotros. Entonces, me hubiera gustado, por ejemplo, quizá demasiado técnico, ¿no? Pero el nacimiento múltiple, ¿no? Hay muchos mitos, fábulas, cuentos y problemas científicos, biológicos, para mí de gran interés, sobre cómo en lugar de salir un bebé del seno materno, salen 2 o salen 3 o más, ¿no? Y no solo eso, a veces salen reñidos, ¿eh? Por ejemplo, esa es una cosa que el público generalmente no sabe, pero por mi profesión como patólogo pediatra tuve que estudiar. Hay un síndrome en donde la circulación de un feto se establecen conexiones en la placenta con la circulación del otro feto. Entonces hay un feto que toda su sangre se va para el otro feto. Entonces el feto que recibe toda la sangre sale robusto, grande de tamaño, a veces de aspecto pletórico, rozagante, a veces demasiado, a veces, y el otro sale esmirriado, enjuto, pálido, etc. O sea, una especie de rivalidad entre hermanos desde antes de nacer, ¿no? Y eso me sugiere hasta cosas en la biología. Se dice que hay algunos animales que se distinguen por su fiereza. Por ejemplo, entre la hiena, hay un artículo en la prestigiosa revista Science. O sea, no es un artículo de difusión científica, es un artículo científico con todas las de la ley, donde habla del desarrollo intrauterino de la hiena. Y la hiena es un animal tan feroz que hay veces que un feto de la hiena mata a su gemelo a dentelladas antes de salir al mundo, ¿no? Bueno, ahí tiene el nacimiento, tiene todavía muchos aspectos que, a pesar de que yo escribí un libro sobre el nacimiento, Nacer y otras dificultades, se llama Nacer y otras dificultades. Está traducido a varios idiomas ya, ¿no? Pero a pesar de haber dedicado un poco de atención y tiempo, hay mucha tela de dónde cortar en eso. Y así con todo, en la sexualidad, por ejemplo, hay un tema que me apasiona. ¿Qué es cuando se es adolescente, ¿no? Adolescente del sexo masculino? Supongo que la mujer siempre ha sido superior en muchos aspectos y en este particularmente. Al adolescente le apasiona y le fascina. Dice que hay drogas que se llaman afrodisíacas, ¿no? Que si le pones un poco de esa droga a escondidas a un brebaje que una mujer va a tomar, ya, con eso, ya las puedes poseer porque se va a arrojar sobre ti, se va a convertir en una ninfómana. ese tipo de fábula es una fábula, es un mito prodigioso, es un mito extravagante, exótico, ¿no? Y hay mucho que escribir sobre afrodisíacos y anafrodisíacos, porque también hay drogas que vienen desde la Edad Media o desde antes. Sobre todo los monjes, para poder suprimir su deseo sexual, hacían toda clase de prácticas, unas puramente espirituales y otras materiales, medicamentosas, para suprimir el deseo sexual. Entonces, hay otro tema que vale la pena desarrollar, la afrodisia y la anafrodisia, ¿no? Afrodisíacos y anafrodisíacos, ¿no? Sobre la muerte, en fin, cada uno de los temas que desarrollo tienen mucho y lo único que lamento es que no me queda mucho tiempo ya, ¿no? O sea, veo el pretérito y está una larga tira, una larga cola atrás de mí, y veo el futuro y veo una cola cada vez más breve, ¿no?
Así que mucho no me da tiempo, es lo único que lamento. Lamento que no haya tiempo. Por eso alguien preguntaba, si alguien te dice, tienes nada más 10 minutos para vivir, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarían? Es una pregunta que le hago a todos ustedes. Si alguien les dice, les quedan solamente 15 minutos más de vida, ¿qué harían? Y mi respuesta fue, yo escribir más a prisa. Así, ahí está. Creo que con esto termino, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por su paciencia y por la invitación de venir a escribir. No, al contrario. De verdad fue un honor escucharlo hablar sobre su libro y su obra y su vida. Y también les agradezco a todos a quienes nos acompañaron. No se nos olvide que casi no mencionamos, el libro es Más allá del cuerpo, Más allá del cuerpo. Un excelente libro con muchos de mis ensayos de diferentes temas, editados por Grano de Sal. Gracias. Muchas gracias. Chema, no sé si tú quieras cerrar. No, pues nada más agradeciéndole al doctor Francisco, a Tomás y a ti por esta sesión, y bueno, invitarlos obviamente a la que viene. Pronto estaremos anunciando cuál es el título para la siguiente. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante la charla, y pues nada, a todas y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.